aquí en Cátedra Médica. Hoy hablamos sobre emergencias y urgencias geriátricas. Conversamos con la doctora Melody Crequet, geriatra, y la doctora Odalisa Laureano, emergencióloga. Y antes de irnos a la pausa, dejamos servida la pregunta para la doctora Laureano de cuál es el protocolo que se agota en una sala de emergencia cuando llega un paciente geriátrico. ¿Cuál es la información que necesita el especialista en esta área para poder brindar una atención oportuna al paciente? Fíjate, Lisania, creo que mencionaba también la parte de la historia clínica. Eso es una parte fundamental en todas las emergencias con todos los pacientes, especialmente con los geriátricos. ¿De qué sufre? ¿A qué es alérgico? ¿Cuáles medicamentos usa? Entonces, y ya teniendo ese abordaje de esas preguntas y respuestas, entonces vamos a los signos vitales. Cómo tiene su tensión arterial, cómo tiene su glicemia, cómo está hemodinámicamente, si está estable, si no está inestable, porque ya para cada situación pues se presenta o se activa un protocolo dependiendo de la situación que tenga el pacientito. Si tengo que hacerle algún examen de analíticas, si tengo que hacerle una radiografía, una tomografía, todo va a depender de cómo nos llegue ese adulto mayor a la emergencia. Ahí entonces tenemos un tema y regularmente en los espacios en donde se brinda algún tipo de servicio siempre hay un letrerito que dice prioridad para envejecientes, embarazadas. En el tema de emergencia también hay esa prioridad, o sea, si llegan diferentes emergencias, pero hay un adulto mayor allí involucrado, ¿se le da prioridad al adulto mayor? Claro que sí. Es así. Sí. Entonces, en ese sentido, el cuidado, por ejemplo, ya esto fuera en tema fuera del hospital, antes de llegar a esa emergencia, cuando el paciente presentó alguna situación, el tema de movilizar ese adulto mayor hasta el hospital, ¿cómo debe hacerse correctamente? ¿De cuáles recursos valerse? ¿Debo hacerlo en un vehículo propio, llamar una ambulancia? Doctora Laureano, vamos a ver. Bueno, todo va a depender. Si el paciente es encamado y tiene alguna situación y el familiar no está apto para trasladarse en su vehículo, pues llamo a una ambulancia. Hay servicios privados que uno puede, privado, no 911, privado, que puede trasladar si no es una emergencia. Porque si es una emergencia, entonces tú activas el sistema. Claro. Pero solamente es para consulta, que el doctor tiene que ir a verlo, pues entonces ustedes activan el sistema con cualquier servicio que vayan a usar. Entonces, ya llegado ya a la asistencia de la sala de emergencia, pues entonces se le brindan los servicios que el paciente necesite. Si el paciente puede trasladarse por su propio medio, que puede caminar normal, bueno, pues va en su vehículo privado y ya entonces allá se le brindan las atenciones que él necesite. Decía doctora Melody Crequet cuando iniciábamos en el primer bloque que debemos tratar de mantener a nuestros adultos mayores todas sus condiciones estables para evitar los ingresos, porque un ingreso prolongado puede llevar a la descompensación del paciente. Pero ya un paciente que llegó a una sala de emergencia con una condición, ¿en qué situaciones se requiere hospitalización y cuáles otras condiciones se les puede dar seguimiento desde casa? Mira, un adulto mayor cuando es trasladado a emergencia, casi siempre habrá que hacer un seguimiento posterior a esa emergencia. O por la condición por la que lo llevaron o por la condición que se descubrió. Cuando lo llevaron. Exacto. Que no estaba prevista, digamos, porque siempre un síntoma va a desencadenar o va a enmascarar otras cosas. Así que normalmente ese es un paciente que casi siempre va a requerir un ingreso. Okay. Ahora bien, en cuanto a la toma de decisión de hacer el ingreso en el adulto mayor, siempre tenemos que tener varias variables en cuenta. Desde si es una condición que se puede tratar en casa, evitarla lo más que se pueda. Porque en los ingresos en hospitalarios, sobre todo a los adultos mayores, se les generan condiciones agregadas. Desde un síndrome confusional, que es bastante frecuente y que nos da mucha batalla cuando ingresamos un paciente. Y esto no es más que algún tipo de confusión mental, ansiedad, incluso se puede manifestar como una depresión o como una tristeza excesiva, sencillamente producto de estar en un entorno al que yo no pertenezco. Normalmente el síndrome confusional empieza a darse a partir de las 48 horas de ingreso. Y esto va a enlentecer la recuperación del paciente. Claro. Por eso que si puedo evitar el ingreso y manejarlo en casa, sería muchísimo mejor en un entorno más seguro, en un entorno menos contaminado para el adulto mayor, que de por sí es una persona que tiene un sistema inmunológico más deficiente, más débil.
Entonces, es como los diagnósticos en los adultos mayores, que hay que hacerlo como con pincita. ¿Qué es lo que más conviene? Ventajas y desventajas de ingresarlo, de manejarlo en la casa. Claro, hay condiciones que sí o sí deben hacerse en un entorno hospitalario. Pero siempre hay que tomar en cuenta que si quién se va a quedar con el señor, quién lo va a cuidar. Tenemos una persona que realmente puede quedarse con el paciente que va a estar al pendiente de todo lo que se va a hacer en el hospital o no tenemos. Son muchas variables, la verdad, que hay que tomar en cuenta. Y por eso es que es importante tú conocerlo. Prestarle atención cuando yo te dice me duele algo o no me siento bien, porque no llegamos a la parte como tú mencionabas, creo que es del ingreso. Porque es muy difícil para uno que es joven, está ingresado con todos los pullones que le van a dar, la comida y muchísimas cosas que influyen, ahora más para ellos también, que no están en su espacio, que no están en su hábitat, que uno se limita o ellos se van a limitar al espacio a no hacer lo que cotidianamente hacen en la casa. Claro, 8096-829850 y 833-380-0062, las líneas de contacto en cabina. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, Elisa, aprovechando el tiempo, me quedé conectado con ustedes. Adelante, Albert. Y sí, una pregunta. Suponiendo de que un cuidador que esté cuidando a una persona de la tercera edad con algún tipo de condición, note que el paciente tiene algún tipo de emergencia, que debe de acudir a la emergencia o a su médico. ¿Los seguros se le cubren el servicio de ambulancia en caso de que él requiera llamar a una ambulancia? No. Le escucho en el aire. Bueno, no. Una respuesta rápida de parte de la doctora Odalisa Laureano, emergencióloga. Esa parte yo no la manejo mucho con la cuestión de los seguros, pero si es una emergencia, tenemos el Sistema Nacional de Emergencia, el 911, que usted lo puede activar fácilmente y está libre de costo y le prestan el servicio al hospital que usted le va a llevar. Sí, aquí algún punto muy importante. Si, por ejemplo, el adulto mayor se atiende y su doctor está en un centro X, llévelo a ese centro X. No lo lleve al centro A. ¿Por qué? Porque no, su historial médico, su doctor no está en este centro, sino que está aquí. Entonces, es muy cuesta arriba que me llega un paciente de adulto mayor que yo no lo conozco, que su geriatra no está en este centro, no tengo una historia, yo no lo conozco, perdemos tiempo. Claro. Entonces es importante, por eso es que la rutina, el chequeo, los seguimientos son importantes, de que su médico siempre lo conozca, de llevarlo al mismo centro donde es frecuente él. Porque en otro se pierde lo que le mencionaba, el tiempo y demás, y no queremos eso con ellos. Ese es un error que pueden cometer las familias, uno de los errores. Me gustaría que pudieran enumerar quizás 5 errores que cometen las familias en esa atención de emergencia que requiere el adulto mayor. Está el llevarlo a un centro en donde no está su geriatra, partiendo de ahí. Sobre todas las cosas, que llamen a otro doctor que no es el que está acostumbrado a verlo. O que no hayan hecho consulta de seguimiento y no haya doctor a quien llamar. ¿Y quién es su doctor? La doctora Creque. ¿Y hace cuánto que la doctora Creque no lo ve? 3 años. Sí. Eso es sumamente interesante. Sí, es cierto. Otro también es que tú vas a la consulta, yo aún no estoy dando consulta así, pero te indico algo para que te lo hagas hoy o mañana y se lo lleve a su doctor de cabecera. No se lo hace, no lo lleva. Eso también es algo situación, porque en la emergencia yo te puedo resolver lo que tú tienes ahí mismo, pero el seguimiento lo das tú, como tu especialista, como la cabecera de ese paciente. Claro. Hay otro aspecto que a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, y volviendo al tema de la comparación de cómo atendemos los pacientes pediátricos y cómo descuidamos en muchos casos los pacientes geriátricos, que la atención debería ser igual por el tema de la vulnerabilidad en estas 2 etapas de la vida. Nosotros contamos con emergencias pediátricas, pero en el caso de los pacientes geriátricos no tenemos una emergencia especializada para los geriatras. No, pero lo vamos a tener después pronto. Vamos a ver qué opinión merece usted de la necesidad de contar con eso. Cuando hablaba la doctora Laureano, hacía una reflexión sobre eso. Qué bonito que tuviéramos en el país una emergencia especializada para adultos mayores, así como tenemos para pediatría, porque sabemos que el ritmo que hay que tener con una emergencia geriátrica no es el mismo. Y ahorita ella decía que sí se le da la misma atención en las emergencias, pero la realidad en el mundo práctico es que nuestras emergencias están saturadas. Totalmente. De verdaderas emergencias. Entonces yo puedo tener un adulto mayor con una urgencia
y lamentablemente la realidad es que no se le va a prestar prioridad al adulto mayor con la urgencia. Y no estamos diciendo que estamos siendo, ¿verdad?, inhumanos, sino que en el contexto en el que estamos, la emergencia es la emergencia. Hay un triaje en emergencia y se hace un triaje, para poder establecer la prioridad de los casos. Entonces, quizá el adulto mayor no está tan grave, puede esperar, pero las condiciones en las que va a esperar regularmente en una silla dura, aparte, por 3 horas. Si vino por el dolor de cabeza, ahora le va a doler la espalda, ahora le va a doler las rodillas, se le van a hinchar los pies. Exacto. O sea, son un sinnúmero de situaciones que teniendo emergencias especializadas para adultos mayores, o al menos, digamos que un triaje aparte o diferente para ellos, eso sería muy bueno y sobre todo en términos de coste, evitaría complicaciones mayores que van a hacer que ese adulto mayor, por esperar ese tiempo, pueda ir a una unidad de cuidado intensivo por algo que se podía solucionar en menor tiempo. Y un adulto mayor en cuidados intensivos consume mucho dinero por todo lo que implica y todas sus complicaciones. O sea que incluso desde el punto de vista del gobierno debería de verse como una solución y una forma de disminuir costes en términos administrativos. Nos quedan 3 minutos de programa y antes de concluir me gustaría pues aprovechar este tramo para hablar primero de la importancia de que el cuidador tenga las capacidades de poder identificar señales o síntomas de alerta de que debo llevar a ese adulto mayor a atenderse antes de que se complique aún más su salud. Y el tema de las consultas domiciliarias para dar ese seguimiento al paciente geriátrico que requiere por sus condiciones, porque quizás está limitado de movilidad, y los servicios que ustedes ofrecen en este sentido. Bueno, siempre va a ser, digamos que un signo de alerta que nuestro adulto mayor tenga alguna alteración sensitiva, ya sea visual, auditiva, pérdida de la conciencia, caída con pérdida de la conciencia o sin pérdida de la conciencia, que el paciente le duela el pecho, eso siempre será una urgencia. Y no importa que sea porque tiene una gripe, porque hay neumonías, como le dije, que tienen alta mortalidad en adultos mayores. O sea, puede que no sea un infarto el dolor de pecho, pero una neumonía también, un adulto mayor puede fallecer por una neumonía. Claro. No desestimemos eso. De hecho, el Papa falleció secundaria a una neumonía. Y me llamaba la atención el otro día que veía que él hizo una reflexión sobre que la neumonía era un enemigo silente del adulto mayor. Así es. Entonces, dolor abdominal, siempre hay que investigar eso, siempre hay que investigar un dolor abdominal y propiamente lo que son las caídas, siempre hay que investigarlas. Excelente. Doctora Laureano, ¿alguna conclusión? Bueno, es importante siempre el seguimiento con el adulto mayor, con los geriatras, que son los médicos especialistas de esta edad tan hermosa que es. Entonces, no menospreciemos cuando ellos tienen alguna situación, alguna condición de sentirse afectado, llévenlo a una emergencia, que estamos abiertos siempre a las 24 horas. Doctora Melody Crequet, agradecidos, doctora Odalisa Laureano, también de que nos hayan acompañado con este programa tan interesante y tan importante para las familias que tienen adultos mayores en casa. Recordarles, la doctora Crequet tiene consulta privada en Grupo Médico CGE, el teléfono 849-621-6154, y la doctora Laureano en ESER, Servicios y Cuidados Médicos, el teléfono 829-344-2528. Ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos reencontramos aquí en nuestros acostumbrados miércoles del corazón. Sigan en sintonía porque por ahí anda Don Charlie y viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.